Señalar cuál es el criterio diagnóstico de enfermedad celíaca. A ver, según lo que hemos visto, tanto en la parte clínica y anatomopatológica. A ver, la mejoría clínica tras la retirada del gluten de la dieta. Ah, hallazgo anatomopatológico de la mucosa intestinal plana. La lesión de la mucosa intestinal, existe una mejoría clínica anatomopatológica tras la dieta sin gluten y reaparición de la lesión con la provocación. Historia familiar positiva y lesión de mucosa. Acá el criterio diagnóstico de la enfermedad va a ser una lesión de la mucosa intestinal y mejoría clínica anatomopatológica tras la dieta sin gluten y reaparición de la lesión con la provocación. Perdón, un ratito. Un momentito. Entonces, lo que hemos visto, ¿no? El criterio diagnóstico era que el paciente mejore tras la dieta permanente y si es que uno vuelve a recibir y reaparece la clínica de enfermedad celíaca, pues nos podrá indicar esto. ¿Cuál de las siguientes proposiciones respecto a las enfermedades celíacas es falsa? ¿Existe una predisposición hereditaria a padecer la enfermedad? Sí. El daño intestinal se produce por una intolerancia transitoria a la fracción gliadina del gluten. ¿Puede cursar con estreñimiento? Sí. El paciente se encuentra irritable y con alteraciones de carácter, son síntomas bien frecuentes. Sí, son niñitos. El paciente te busca, el hijito se encuentra apático, no come bien, para irritable. Y estamos hablando de un chiquito de 1 a 2 años, no tiene por qué estar así, ¿no? Entonces, generalmente los niñitos de esa edad pues son distintos. El estudio anatomopatológico de la biopsia intestinal no es patognomónico, no es completo porque se puede observar en otro tipo de patologías, ¿no? Entonces, el daño intestinal se produce por una intolerancia transitoria, no, es permanente, ¿no? Y hemos visto que la enfermedad celíaca se da en pacientes con predisposición individual o hereditaria, o por una predisposición, mejor dicho, genética, y que se desencadene por factores ambientales, ¿sí? Que puede cursar con estreñimiento también, alteraciones de irritabilidad, y que la anatomía patológica es cierto que nos puede dar el diagnóstico, pero no es patognomónico de esta enfermedad. La determinación de anticuerpos antireticulina en el suero tiene valor diagnóstico en los niños ante la sospecha. Este nombre es también parecido al anti. ¿Recuerdan la que hemos visto? ¿Recuerdan acá? Nuevamente les pongo, ¿no? El nombre, esa pregunta se sacó de un banco de preguntas, que la verdad es que lo traían con ese nombre, lo pusimos eso para que ustedes puedan tomar en cuenta de que también hay otros nombres, ¿no? Como la transglutaminasa, también denominada reticulina. A ver, ¿dónde estamos? El otro, ¿no? Tiene valor en los niños ante la sospecha de una enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, ya lo pueden conocer con otro nombre. Ya nos falta unas cuantas patologías más. Acá una patología bastante importante también en pediatría es el divertículo de Meckel, ¿no? El divertículo de Meckel, acá es fácil para poder recordarse. Siempre, chicos, cuando ustedes estudien, traten de fijar imágenes, ¿no? Entonces aquí podemos ver el divertículo de Meckel, que se encuentra cerca, ¿dónde? A la válvula ileocecal. Entonces es un factor para que puedan recordar ustedes, y que la alteración donde se encuentra en la parte antimesentérica, ¿no es cierto? Entonces es un resto
del conducto ónfalo-mesentérico o conducto vitelino. Entonces normalmente existe este conducto, ¿sí? Sino que cuando no se cerró adecuadamente, o mejor dicho, quedó este resto, se denomina divertículo de Meckel. Es la anomalía congénita más frecuente del tubo digestivo y se puede observar entre 2 a 3% de los lactantes. La localización, 50 a 75 centímetros de la válvula ileocecal, se encuentra en el borde antimesentérico, ¿no? Y en cuanto a la anatomía patológica, el tejido se puede observar tejido gástrico o pancreático. ¿Entienden esta parte, no? Entonces, aquí en la parte interna, en la mucosa, se podría observar tejido gástrico, que es el más frecuente, o pancreático. Y nos preguntan cuál es el tejido ectópico que se encuentra con mayor frecuencia a nivel del divertículo de Meckel, es el gástrico. Entonces ya se van imaginando qué hace una célula gástrica en esa zona. Producirá ácido y por lo tanto podrá producir clínica de úlcera. Y si produce clínica de úlcera podrá perforarse. Entonces eso se podrá observar ya. Incluso hay pacientes que llevan 15, 16, 18 años, incluso más grandes. Hay reporte de casos en adultos que tienen divertículo de Meckel y que debutan con un problema de hiperacidez en esa zona y que posteriormente se ulcera y recién en ese momento se diagnostica, ¿no? Entonces, no se olviden, resto del conducto ónfalo-mesentérico, 50 a 75 centímetros en el borde antimesentérico, y el tejido ectópico más frecuente en esta zona es el tejido gástrico. Y como recuerdan, también existe una famosa hernia de Litre, ¿no? La hernia de Litre es aquella hernia cuyo contenido, hernia inguinal indirecta, cuyo contenido tiene el divertículo de Meckel. Entonces lo que sale por la hernia inguinal va a ser este divertículo. Le pusieron un nombre con hernia de Litre. En cuanto a la clínica, generalmente es más frecuente en los primeros 2 años de vida. Lo que se va a observar es bien típico este cuadro clínico. También esta es una pregunta interesante. Les van a indicar un paciente de 2 años de vida que presenta de un momento a otro hemorragia rectal sin dolor abdominal. Eso es clásico. Paciente de 2 años de vida que de un momento a otro presenta hemorragia sin dolor abdominal. Entonces lo que no les va a decir eso el papá, ¿no? ¿Le presentó dolor abdominal? No. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese paciente de inicio? Revisar. Siempre es importante revisar el anito, ¿no? Porque si encuentras una fisura, ya, pues tranquilo. Pero si no hay ningún tipo de alteración a nivel anal, entonces tenemos que pensar en divertículo de Meckel, y con mayor razón en el grupo etario. En algunos casos aparece una hemorragia oculta en heces que origina anemia ferropénica. Entonces, mientras más grande sea el pequeñito y tenga anemia ferropénica, y sepan que es un paciente que está comiendo adecuadamente y tiene paciente bastante bien cuidado, entonces buscan hemorragia, pueden hacer un T-Venom, y si sale positivo, piensen en esta patología. El dolor abdominal se puede dar, sí, pero es menos frecuente. Vamos a ver luego de esto la invaginación intestinal o intususcepción, poco para que ustedes vayan haciendo el diagnóstico, no diferencial, pero se parecen algunas cosas, ¿ya? Uno por la hemorragia, otro por el dolor, que en algunos hay dolor, en el otro no, y cómo son las características de la hemorragia. Aquí la hemorragia generalmente es hemorragia rojo rutilante. Complicaciones, la diverticulitis, la perforación. Ya saben por qué se va a producir la diverticulitis. Por ser un propio divertículo se puede inflamar. La perforación por muchos factores, uno de ellos por las células ectópicas que pueden presentar. La invaginación, no se olviden de esto, la invaginación, el vólvulo y la peritonitis. En la edad adulta generalmente esto suele ser asintomático y recién cursar
cuando el paciente presenta signos de hiperacidez, como les había indicado, propio de una úlcera gástrica, ¿no? Por las células que se encuentran. En cuanto al diagnóstico, gammagrafía, radiografía simple o con contraste, y otras técnicas, angiografía, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento es quirúrgico, así de simple, ¿no? Entonces, si produce clínica, el paciente tiene que entrar a cirugía. Entonces veamos, un varón de 16 años sin antecedentes previos presenta una hemorragia digestiva baja importante que precisó incluso transfusiones. La endoscopía digestiva alta no mostró ninguna patología. El esófago, patología gastroduodenal. ¿Cuál de las siguientes causas de hemorragia es la más probable? 16 años, carcinoma de intestino delgado, poco probable. Pólipo adenomatoso del colon, angiodisplasia del colon derecho, colitis ulcerosa. En esta edad es bien poco probable que se encuentre este tipo de alteración. El pólipo generalmente produce no hemorragia tan masiva, y sabiendo que los pólipos son una de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja, ¿no? Sin embargo, aquí lo que tenemos como respuesta va a ser el divertículo de Meckel, ¿no? Entonces, nuevamente para hacer recordar cómo sería el cuadro típico: paciente probablemente entre 1, 2, 3 años de edad, con hemorragia rojo rutilante, sin dolor, es bien sugestivo de divertículo de Meckel, y que puede sangrar bastante, como han visto en el caso anterior. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas se asocia con más frecuencia al divertículo de Meckel? Obstrucción intestinal, diverticulitis aguda, hemorragia digestiva en forma de melenas o rectorragia. ¿Mala absorción intestinal habrá en esos pacientes? No, porque es una pequeña porción intestinal, ¿no? Aparición de un cáncer en tejido ectópico. ¿Cuál es el que más frecuentemente se asocia? La hemorragia, ¿no? Es una hemorragia, ya saben, entonces indolora, rojo rutilante. Otra patología bastante importante es la invaginación intestinal. Acá coloco un niñito. Tal vez en el otro podíamos haber colocado un gráfico, un niño que esté tranquilo y que esté sangrando. Acá es distinto. Es un niñito con un llanto intenso. La invaginación intestinal es aquella patología en la cual el segmento intestinal se introduce en otro segmento inmediatamente distal a él, ¿no? Entonces, se introduce al segmento distal. Acá tenemos, ¿qué tipo de invaginación sería esta? Sería una ilio-ileal, o dependiendo una yeyuno-ileal, dependiendo qué tipo de intestino sea esta. Esta sería una iliocólica. Hay una iliocólica, depende de dónde se encuentre, ¿no? Entonces, la epidemiología es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre 3 y 6 años de vida. Sin embargo, se puede dar entre 4 a 12 meses. Es mucho más frecuente en esta edad. Es infrecuente en menores de un mes, muy poco probable. Predomina en varones. En cuanto a la etiología, es desconocida. Algunos casos pueden existir secundariamente asociados. Por ejemplo, ¿cuál habíamos visto anteriormente? El divertículo de Meckel, que podría estar asociado. Otras patologías son linfomas. Otras patologías asociadas, púrpura de Geno Schönlein. Ustedes se van a fijar en algunas preguntas, les hacen estas. Ahí están las patologías asociadas. Mayores de 2 años es más probable que exista una causa anatómica. Entonces, mientras más pequeño, generalmente es idiopático. Mientras más grande, pensemos de que debe estar asociado a una patología. Es bien difícil que ese paciente solo tenga una invaginación intestinal mientras más grande sea. En cuanto a la anatomía patológica, el más frecuente es el ilio cólico, seguida del ilio cólico.
Entonces, este será el más frecuente, ¿no? Si se fijan y ustedes buscan invaginación intestinal, lo primero que les van a mostrar es esta imagen. Entonces, ilio cólico, ¿no? La clínica. Los vómitos. Bueno, este paciente va a tener un cuadro bien típico de obstrucción intestinal. Vómitos biliosos, distensión abdominal o ausencia de ruidos intestinales, niveles hidroaéreos en la radiografía de abdomen. Algunos rasgos típicos es masa abdominal. Va a ser bien difícil examinar porque el paciente se encuentra con un llanto enérgico. Sin embargo, hay momentos que el paciente está tranquilo. Esto es bien característico. El paciente está con un dolor muy intenso y por momentos se queda calladito. Cuando uno palpa en la parte abdominal puede encontrar una masa. Y si hace un tacto rectal puede encontrar una masa a ese nivel. Evidencia también de compromiso vascular intestinal o congestión venosa. Entonces, ese paciente, si tiene este tipo de alteración, entonces obviamente va a producir alteraciones a nivel de la vasculatura, ¿no? Se va a producir toda una cascada inflamatoria, todo un problema a este nivel y por lo tanto se va a evidenciar este tipo de alteración, observando sangrado por heces o visualización de heces en jalea de grosella. ¿Recuerdan eso, no? Esta característica de la jalea de grosella les pueden poner no como tal, como jalea de grosella, sino como heces con moco y sangre. Ese es lo característico, moco y sangre, pero así este tipo de sangre, ¿no? Parecido a una mermelada. Y presencia de sangre al tacto rectal. No nos olvidemos que también se hace tacto rectal en los pequeñitos, pero con el dedo meñique, ¿no? Se olviden, no se hace con el dedo pulgar. Son criterios menores, edad inferior a 1 año y sexo masculino. El dolor abdominal es bien brusco, paciente presenta vómitos, crisis de llanto, letargia, palidez y shock, incluso pudiendo llegar hasta shock hipovolémico, por todo lo que puede repercutir a este nivel, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿no? Que este es el más frecuente. Entonces, será un paciente más o menos más pequeño. Esto se da, si recuerdan, el divertículo de Meckel, más o menos les dije hace un rato para que puedan ustedes recordar y hacer una parte de diferenciación. La invaginación en más pequeños, el divertículo un poco más grandecitos, ¿sí? La invaginación va con dolor abdominal brusco. Incluso el paciente llega a presentar una crisis de llanto tan intenso, se pone pálido, letárgico, y una característica muy importante es que adopta una posición. Sus muslos coloca sobre su abdomen. Entonces, es bien característico. Ahora, ustedes recordarán, hay una patología que es bien frecuente en niñitos, que es el famoso cólico de gases. ¿Recuerdan? Muchas veces se nos puede pasar, simplemente viene la mamá, dice que está llorando mucho su hijito, y señora, calma su hijito, sí, calma por momentos. Ah, ya, cólico de gases. Pero se nos puede pasar este tipo de enfermedad, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es, obviamente, mediante la anamnesis y la exploración física. Puede realizarse una radiografía de abdomen, sin embargo, la ecografía va a ser el que nos va a dar el diagnóstico. Aquí es bien evidente, ¿no? Miren cómo se introduce esta asa intestinal sobre este de acá. El tratamiento, como todas las patologías, primero estabilizar. Puede ser también un tratamiento no quirúrgico o quirúrgico. El tratamiento de elección es el no quirúrgico, siempre y cuando se diagnostique en las primeras horas de clínica, de la manifestación clínica, porque si se diagnosticó más de 24 horas, otros dicen más de 12 horas incluso, el paciente ya esta parte lo debe tener necrosada, entonces no va a servir de nada hacer una reducción neumática o hidrostática. Entonces el no quirúrgico es el tratamiento de elección, con reducción neumática o hidrostática.
Cuando se realiza esto, generalmente se realiza mediante un seguimiento ecográfico. O sea, no es que se hace a ciegas, se hace esta reducción neumática o hidrostática, o sea, con líquido tipo enema, pero con una evaluación ecográfica, y se va observando cómo se va mejorando esta parte de la imaginación, ¿no? O sea, se va desinvaginando. Y el tratamiento quirúrgico, lamentablemente en nuestro medio el tratamiento de elección sería el quirúrgico. Sin embargo, la pregunta no va por allí, ¿no? Generalmente no hacen la pregunta ¿cuál es el tratamiento de elección en el Perú? Simplemente dicen ¿cuál es el tratamiento de elección de una imaginación intestinal? Es el no quirúrgico con reducción neumática o hidrostática. Pero si les dicen que es un paciente que ya tiene problema como shock hipovolémico, probablemente ese paciente ya requiere un tratamiento quirúrgico. A ver aquí, una niña de 2 años se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 12 horas. Momento en que empezó con un cuadro de letargia, vómitos, episodios de llanto intermitente con un estado de dolor visible. Coincidiendo con los episodios, retrae las piernas hacia el abdomen. ¿Recuerdan lo que se había comentado? En la consulta emite una deposición color rojo oscuro, ¿no? Podría ser en grosella, jalea de grosella, o una deposición con moco y sangre. El abdomen muestra plenitud y un discreto dolor a la palpación. El diagnóstico más probable es invaginación intestinal. La invaginación, a ver, con respecto a la invaginación, es una malformación congénita de la válvula ileocecal. ¿Es una obstrucción intestinal que se presenta habitualmente en la adolescencia? No. ¿Se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía abdominal? Puede ser, a ver. ¿Debe ser tratada quirúrgicamente mediante una laparoscopía? ¿Se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis? ¿Debe ser tratada? Dice que, o sea, ¿debería ser más o menos el tratamiento de elección? No. ¿Se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis? ¿Va con hematemesis? No. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es cuál sería la respuesta? Se diagnostica fundamentalmente con ecografía. Generalmente va más con hemorragias digestivas bajas, ¿no es cierto? Entonces, como que descartamos esto de aquí. Y el tipo de invaginación más frecuente era el ileocólico. No nos olviden de la figurita. Un niño de 1 año de edad con desarrollo normal presenta bruscamente un cuadro de obstrucción intestinal que se acompaña de emisión de sangre por el ano y palpación de una masa a nivel abdominal. El diagnóstico más probable es, entonces, se van recordando, ¿no? Dolor y sangrado, generalmente va con invaginación intestinal. Sangrado sin dolor, divertículo. Un lactante de 6 meses que estando previamente bien comienza bruscamente con vómitos asociado a episodios de llanto intenso y palidez y heces en jarabe de grosella. Este es un cuadro más típico de los pacientitos, menores de 2 años generalmente. Presenta como diagnóstico más probable. Entonces generalmente este tipo de preguntas los hacen como caso clínico, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no es causa de invaginación intestinal? A ver, ¿cuál de los siguientes no es causa secundaria? Estaríamos diciendo acá, ¿recuerdan? Habíamos comentado divertículo de Jeno-Schönlein, sí. ¿Recuerdan que habíamos visto esto? Yo había mencionado que dentro de la revisión de enfermedad de Hirschsprung estaba la enfermedad de Hirschsprung incluso asociada a imaginación intestinal. ¿Ya? Bueno, yo les muestro esta pregunta, sería un poco para revisar un poco más, pero sin embargo, la respuesta que dan aquí es la D, ¿no? Pero no se olviden que púrpura de Jeno-Schönlein, divertículos, duplicaciones, tumor intestinal, el divertículo de Meckel son patologías que se encuentran bastante asociadas a imaginación intestinal. Solo para terminar, algunas otras patologías, unas cuantas diapositivas más. ¿Recuerdan ustedes? Solo les coloco este gráfico para ver los agentes etiológicos de diarrea en niñitos. Muchas veces vienen pacientes a la consulta indicando de que, doctor, mi hijito tiene diarrea y le están dando fue por algún lugar en un establecimiento de salud
donde le encontraron un montón de parásitos, pero no pasa, ya le di un montón de fármacos y continúa con diarrea. Y generalmente los parásitos probablemente sean Oxyurus o Ascaris. Sin embargo, ustedes deben de recordar de que los parásitos tipo Oxyurus, tipo este Ascaris no son la causa más frecuente de diarrea. Existen parásitos, es cierto, como la entamoeba histolítica, la Giardia lamblia, Cryptosporidium, ¿no? Entonces, sin embargo, esto es frecuente, se observa con frecuencia de que se sospecha ante un niño con diarrea, siempre examen de heces seriado incluso. Entonces no le va a salir, no va a salir nada, ¿no? Los virus sabemos que siempre están en primer lugar y las bacterias, ¿no? E. coli, Shigella, Salmonella. Acá solo unas preguntas. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio no se asocia con una diarrea crónica debido a malabsorción de hidratos de carbono? Acá la pregunta va básicamente por malabsorción de hidratos de carbono. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio no se asocia con una diarrea crónica? El pH de las heces es inferior a 5.5. El pH de las heces, para que recuerden, es generalmente más de 6, pero eso depende en qué momento se haga, depende qué alimentación qué alimento haya consumido el pequeñito antes de la evaluación, pero más o menos más de 6 es el pH. En estos casos, cuando hay mala absorción, es menor. El aumento de los cuerpos reductores, hay un aumento de los cuerpos reductores en ese, sí es cierto. Test de hidrógeno aspirado alterado, esteatorrea. ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio no se asocia? Dice, ¿no? Esteatorrea, ¿en cuál vemos? En malabsorción por grasas generalmente, ¿no? Entonces, esta pregunta lo puse a propósito de que no se olviden que la malabsorción por hidratos de carbono, lo que uno hace en un coprofuncional, lo que se hace es un coprofuncional. Lo que nos va a mostrar en la tira es pH. Hay que tomar en cuenta el pH, que es menor de 5.5. Los cuerpos reductores nos van a poner en cruces, más de 3 cruces probablemente. Esto es otro tipo de examen, que es el test de elección, el test de hidrógeno expirado, que se encuentra alterado. Entonces, en otras bibliografías, si nosotros revisamos en bibliografías americanas, esto ya ni siquiera lo colocan. Sin embargo, en nuestro medio es importante que tomen en cuenta ante la sospecha, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos en ese se encuentra en una malabsorción de lactosa, o sea, de carbohidratos? Acá vamos a ver Inés la respuesta. Cuerpos reductores positivo, ¿no es cierto? Y el pH menos de 5.5. A esto lo denominamos prueba de Clinic Test, ¿sí? Una pregunta, un caso clínico: un lactante sano de 4 meses alimentado con fórmula humanizada. En algunos establecimientos se coloca leche humana, en otros lados lactancia materna, finalmente es lo mismo, ¿no? Inicia 2 días antes de ser visto por usted un cuadro de vómitos y deposiciones líquidas abundantes y frecuentes. El agente que en nuestro medio produce más frecuentemente este cuadro es... ¿cuál? Rotavirus, de lejos, ¿no? Pero probablemente este paciente reciba antibiótico, ¿no? Eso suele pasar porque la mamá insiste, pues. Pero nosotros tenemos que enseñar de que esto es una patología que va a pasar, que hay que darle unos sintomáticos y que va a mejorar. La causa más frecuente de diarrea prolongada en los niños a partir del año de vida es... A ver, me dice acá, la causa más frecuente de diarrea prolongada en los niños a partir del año es... ¿Intolerancia a las proteínas? No. Este puede dar tanto diarreíta como estreñimiento incluso, o dolor abdominal. ¿Fibrosis quística? No. Esta es una patología un poco más rara, obviamente, por ser una patología rara, ya por descartes que uno podría decir que no, ¿no? Intolerancia congénita a la lactosa, bien poco probable, ¿no? Entonces, generalmente es la diarrea crónica inespecífica. Así de simple, inespecífica, bueno, y que habrá que buscar algunos otros factores. Pero, ¿por qué coloco esta pregunta? Porque uno ya por descartes podría decir de que linfangiectasia intestinal, ¿qué será pues? Ya
Que esta sea la más frecuente, bien raro, ¿no? Intolerancia congénita a la lactosa, peor. Entonces, uno por descartes podría sacar algunas patologías y quedarse con algunas otras, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es el tratamiento de elección ante un lactante de 8 meses que presenta una diarrea? Mira, lactante de 8 meses que presenta diarrea aguda de 24 horas de evolución con buen estado general y signos de deshidratación leve. ¿Cuál será acá? ¿Loperamida? No. ¿Antibiótico? Tal vez, depende de dónde vaya. ¿Nomicina oral? ¿Rehidratación intravenosa? No. Rehidratación oral nada más, ¿no? ¿Plan A? ¿Eso se llama plan A o plan B o plan C? El plan A es solamente medidas higiénico y dietéticas, ¿no? En el diagnóstico de laboratorio de intolerancia de mala absorción de lactosa, todas las pruebas son útiles, excepto, a ver acá, determinación de cuerpos reductores en heces, análisis de hidrógeno, recuerdan lo que se había comentado, determinación del pH fecal, ya es la primera pregunta que habíamos visto, básicamente con eso podían sacar ustedes, ¿no? El pH sí nos puede servir, los cuerpos reductores nos puede servir, el análisis de hidrógeno en el aire expirado este es el diagnóstico de elección, y el que no nos sirve es test de ureasa en la biopsia intestinal.